En este video exploraremos uno de los capítulos más fascinantes de la historia, la colonización en América, especialmente en Brasil. A través de un análisis detallado veremos las potencias involucradas, los sistemas económicos como el monopolio y las causas que impulsaron este proceso. También hablaremos del ciclo económico relacionado con la caña de azúcar y el oro, así como la trágica realidad del tráfico de esclavos y los conflictos con los holandeses. Analizaremos las diferencias y las semejanzas entre las colonizaciones españolas y portuguesas y cómo éstas influyeron en la formación de las sociedades actuales americanas. La colonización portuguesa en América estuvo profundamente ligada con el tráfico de esclavos africanos. Fue un sistema en el cual las personas sufrían y eran sobreexplotadas. Esto comenzó en la Edad Media, cuando los portugueses incursionaron en las costas africanas y capturaron a personas para trabajar en la península ibérica. Con el tiempo se desarrollaron dos grandes sistemas atlánticos que facilitaron este tráfico. El primero entre 1502 y 1580, que estuvo dominado por los portugueses, quienes prácticamente monopolizaron el mercado atlántico de esclavos. Ellos se encargaban de la compra, captura y transporte de las personas esclavizadas hacia Europa y las colonias, otorgando licencias a comerciantes de otros países para distribuir esta obra de mano. El segundo sistema, más intenso, se desarrolló en el siglo XVIII. En esta época, el tráfico portugués aumentó considerablemente para abastecer las plantaciones de Brasil, el Caribe y Norteamérica. Muchos africanos fueron capturados, pero no todos sobrevivieron. Algunos no sobrevivieron a la captura o la travesía o incluso el desembarcamiento. Los europeos aprovecharon los conflictos internos en África para capturar a prisioneros de guerra, criminales y personas de familias pobres, pero también realizaban incursiones directas en aldeas con la ayuda de grupos armados. Los principales puntos de recepción de esclavos en América incluyeron puertos como los de La Española, Veracruz, Cartagena y La Habana. Desde el aspecto cultural, la literatura desempeñó un papel crucial para dar voz a estas historias de sufrimiento. Desde el siglo XVIII surgieron relatos que narraban las vivencias de los esclavos, muchas veces inspirados en hechos reales. Estas obras marcaron un después y también abarcaban temas religiosos y testimonios que denunciaban las condiciones inhumanas en las que los esclavos vivían día con día. Un ejemplo mundialmente conocido es La cabaña del tío Tom, escrita en 1852, que se convirtió en un emblema de la lucha antiesclavista. En América Latina destacan obras como Pobre Negro de Rómulo Gallegos, que retratan las tradiciones, costumbres y el sufrimiento de los esclavos africanos y sus descendientes. ¿Sabías que la llegada de los portugueses a Brasil cambió para siempre la historia del continente americano? Hoy te contamos cómo. Tras el Tratado de Tordesillas, Portugal se aventuró a colonizar este vasto territorio y cómo se enfrentaron a los desafíos de esta empresa. La llegada de los portugueses a Brasil en abril de 1500, Pedro Álvares de Cabral lideró la expansión que marcó el descubrimiento de lo que hoy conocemos como Brasil. Aunque este territorio estaba en manos portuguesas según el Tratado de Tordesillas, firmado en 1494, no fue hasta 1502 cuando comenzaron a explotar sus recursos como las maderas preciosas. Pronto los portugueses establecieron puertos en la costa, fortaleciendo el comercio atlántico. ¿Por qué decidieron colonizar este territorio? Había tres grandes razones: económicas, estratégicas y religiosas. La economía colonial de Brasil atravesó varios ciclos económicos. Cada uno estuvo marcada por una actividad productiva principal que organizaba la mano de obra, las relaciones políticas y sociales de la época. Vamos a explorar los ciclos más importantes de este periodo. El siglo del palo de Brasil fue el primer ciclo económico de Brasil que giró en torno a un árbol llamado pau do Brasil o palo de Brasil. Este árbol era abundante en la costa atlántica y producía una tinta roja muy apreciada en Europa para teñir principalmente los textiles. Su importancia fue tal que el país tomó su nombre de este recurso natural. Sin embargo, la excesiva tala y el decrecimiento de los viajes marítimos provocaron la caída de su explotación en 1555. El ciclo de la caña de azúcar. Tras la caída del comercio de palo de Brasil, los portugueses impulsaron el cultivo de caña de azúcar, un producto que ya conocían bien gracias a sus plantaciones en islas del Atlántico. Este ciclo comenzó a mediados del siglo XVI, apoyando por factores como el fin de la Guerra de los 100 años en Europa y la disminución de la producción azucarera en el Medio Oriente. Portugal logró un monopolio azucarero hasta el siglo XVII, cuando los holandeses ocuparon Pernambuco durante 30 años. Aunque Portugal recuperó el control, la competencia de Antillas debilitó la hegemonía azucarera de Brasil.
Las plantaciones conocidas como latifundios dependían de la mano de obra esclava, tanto como indígena y africana, para cubrir la alta demanda europea de azúcar y sus derivados. Durante los primeros años de colonización, los portugueses no encontraron metales preciosos en Brasil y se centraron en la agricultura. Sin embargo, la búsqueda de oro continuó y en el siglo XVIII, con el declive de la industria azucarera, se descubrieron grandes yacimientos en Minas Gerais y Goiás. Esto dio inicio al ciclo económico basado en la minería. La corona portuguesa impuso impuestos como el quinto y creó la Casa de Fundación para controlar la extradición. Entre 1741 y 1760 la producción de oro alcanzó su pico. Sin embargo, hacia 1760 los yacimientos se agotaron, marcando el fin del ciclo del oro y el inicio del ciclo del café. Los bandeirantes y su papel en la historia de Brasil colonial. A principios del siglo XVII, la colonización portuguesa en Brasil se concentró en São Paulo, una ciudad en el interior en donde se controlaban importantes extensiones del litoral atlántico. La economía estaba basada en la caña de azúcar y en menor precio la ganadería, utilizando la mano de obra de indígenas y esclavos traídos de África. Sin embargo, surgió un grupo clave en la extensión territorial y la economía de Brasil: los bandeirantes. ¿Quiénes eran los bandeirantes? Los bandeirantes eran un grupo de exploradores que organizaban expediciones conocidas como painderas. Estas incluían mamelucos, mestizos de portugués e indígenas. Y también aborígenes tupíes, quienes hablaban una lengua derivada del tupí llamada Mengatu Paulista. Su principal objetivo era explorar el interior del continente en busca de metales preciosos, diamantes y esclavos indígenas. Semejanzas y diferencias entre la colonización española y la colonización portuguesa en América. La colonización en América por parte de España y Portugal compartieron similitudes claves, pero también demostró tener diferencias significativas que marcaron el desarrollo de ambos imperios y en el continente. Algunas de sus semejanzas son la exploración de recursos y de mano de obra. Ambos imperios buscaban explorar los recursos naturales, utilizando inicialmente la mano de obra indígena en condiciones inhumanas, para luego recurrir al tráfico de esclavos africanos. Monopolio comercial. Las colonias podían comercializar sus metrópolis enviando material prima y comprando productos ya terminados. Economías poco diversificadas. Dependían de una actividad principal: metales preciosos en las colonias españolas y caña de azúcar en Brasil. Mestizaje. A falta de la migración de familias europeas, fomentó la mezcla de culturas. Cristianización. La evangelización se utilizó como un mecanismo de organización y control y de población en la organización indígena. Expansión territorial. Ambos imperios buscaban expandir sus dominios más allá del territorio inicialmente asignado. Entre las principales diferencias tenemos a las áreas colonizadas. España se centró en las civilizaciones indígenas más avanzadas, como lo eran México y Perú, quienes también eran las más ricas en metales preciosos. El resto de los territorios se organizó en torno a economías de plantación. Portugal enfocó inicialmente su actividad a la franja costera de Brasil, donde la agricultura era más viable debido a las dificultades de explorar en el interior. Otro aspecto es la organización territorial. España dividió sus territorios en virreinatos, gobernados por representantes directos del rey, mientras que Portugal organizó a Brasil en capitanías generales con amplias atribuciones militares para defenderse de piratas y someter a indígenas rebeldes. La colonización española se centró en civilizaciones avanzadas como México y Perú, con la minería de metales preciosos como eje económico. Similar a las colonias portuguesas, dependió de la explotación de recursos y el monopolio comercial, un sistema social jerarquizado. Además, surgieron relatos literarios que denunciaron la esclavitud y resaltaron la resistencia de los oprimidos. En general, la colonización europea dejó un legado de mestizaje, desigualdades y explotaciones, cuyas consecuencias aún persisten, invitando a reflexionar sobre los errores del pasado. La colonización portuguesa en Brasil dejó un impacto profundo en lo económico, social y cultural del país, basada en la explotación de recursos naturales y el uso de mano de obra esclava, primero indígena y luego africana. A través de ciclos económicos como el palo de Brasil, la caña de azúcar y la minería de oro y diamantes, dependieron del tráfico de esclavos africanos, quienes fueron sometidos a condiciones inhumanas. Los bandeirantes, por su parte, ampliaron las fronteras más allá de lo tratado de Tordesillas, mediante la violencia contra indígenas, dejando un legado de sufrimiento y de desigualdades.